Buenas tardes. Debo agradecer, sobre todo porque no soy magistrado, el honor de poder participar en un evento científico e institucional de semejante envergadura a la Federación Argentina y también a la Asociación de Magistrados de San Juan, en la persona de Roberto Pagés, también a Pascual por participar acá en nuestra mesa de civilistas. Y en la misma tónica que Lili, voy a tratar, Lili, de ahorrar 2 minutos para que nos explique sobre filiación, porque me parece que es uno de los temas más importantes de la reforma. Lo hago en el mismo sentido. Me toca participar de uno de los equipos que colabora con la Comisión de Reforma y, por supuesto, como explicó Lili, todavía son textos provisorios, de manera que apenas estamos haciendo comentarios sobre los primeros contenidos que vamos conociendo aprobados por la Comisión o sobre algunas de las sugerencias que hemos elevado a algunos de estos equipos. En mi caso me voy a limitar muy estrictamente a 2 cuestiones que están muy vinculadas entre sí, especialmente en esta reforma, que son, por un lado, el derecho de daños y, por otro, el derecho del consumidor. Digo vinculados porque la reforma seguramente traerá algunas transformaciones muy importantes en el campo del derecho de daños, pero cabe aclarar que la mayoría de ellas ya fueron incorporadas en el derecho positivo argentino precisamente a través de las normas del derecho del consumidor. De manera tal que lo que la reforma ahora hace es recibir todo lo que el derecho del consumidor trajo como grandes transformaciones en el derecho de daños y llevarlo expansivamente hacia toda la órbita de la responsabilidad civil. Me refiero fundamentalmente a 3 grandes cuestiones, todas muy modernas. La primera de ellas, la prevención como función autónoma dentro de los juicios de daños y perjuicios al margen de la tradicionalmente resarcitoria. En segundo lugar, el resarcimiento de daños colectivos, también incorporado por la Ley de Defensa del Consumidor, al margen, por supuesto, de la clásica indemnización de daños individuales. Y en tercer lugar, a las llamadas indemnizaciones punitivas que la Ley de Defensa del Consumidor incorporó en la reforma del año 2008, artículo 52 bis, mal llamados daños punitivos, porque en verdad lo punitivo es la sanción, o si se quiere la indemnización. E insisto, la futura reforma del Código Civil, al menos en función de los textos que van siendo aprobados por la Comisión, está llevando estas 3 grandes evoluciones: la prevención en el juicio de daños, el resarcimiento de daños colectivos y también las indemnizaciones punitivas hacia todo el derecho de daños, más allá de lo que hoy rige, que es en el derecho del consumidor. Hablando estrictamente de la prevención de daños, que es un tema que nos interesa mucho a todos los civilistas, existen en verdad antecedentes anteriores a la Ley de Defensa del Consumidor, porque en el propio Código Civil, a través de sucesivas reformas, se incorporaron normas, diría yo, aisladas, que para algunas actividades específicas autorizaron a los jueces civiles a ordenar el cese de los daños o el cese de determinadas actividades, o sea, órdenes propiamente preventivas. Me refiero, por ejemplo, a la reforma del 68, artículo 2499, llamada denuncia del daño temido, o a la regulación del 2618 del Código Civil con la misma reforma del 68 referida a molestias en las relaciones de vecindad. En ambos casos, el Código Civil autoriza a los jueces en la primera hipótesis de adoptar medidas cautelares, en la segunda disponer la cesación de las molestias en las relaciones de vecindad. Y sobre todo, posterior a la reforma del 68, con la ley 21.173, se introdujo esta función preventiva en los juicios de daños y perjuicios en el marco del derecho a la privacidad. Establece el artículo 1071 bis, en su parte pertinente al respecto, que el que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, perturbando de cualquier modo su intimidad, será obligado
a cesar en tales actividades, o sea, función preventiva de los jueces civiles en el marco de procesos de daños y perjuicios que incluso en muchos casos se ejecutan mediando únicamente pretensiones resarcitorias, pero encauzando los jueces esas pretensiones también con este otro rol preventivo. Ahora vamos a mencionar algunos fallos que ya recayeron en la Argentina. Pero como les decía, sobre todo, fueron las normas de defensa del consumidor, en particular la Ley Nacional de Defensa del Consumidor número 24.240, que en su artículo 52 incorporó ahora casi de un modo genérico la función preventiva en los juicios de daños, por supuesto referidos a consumidores. A tal punto que aquí es donde por primera vez, y por supuesto, ¿quién iba a ser sino Jorge Peirano? Lo calificó como una acción autónoma de prevención. Dice el artículo 52, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten amenazados. O sea, por primera vez aparece en la Argentina una acción judicial en lo civil regulada para los procesos de daño con una finalidad estrictamente preventiva que, por otra parte, luego viene a ser ratificada con jerarquía constitucional en la reforma del 94, cuando en el artículo 42, último párrafo, establece que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención de conflictos, dice el artículo 42 de la Constitución, que es un año ulterior a la Ley de Defensa del Consumidor que había sido sancionada en el año 93. La reforma del Código Civil pretende incorporar esta acción de prevención que nos iluminó Jorge Peirano en la Argentina y que es la que nació con la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 52. El texto proyectado llevaría entonces a la existencia de una acción de prevención, o si se quiere, una función preventiva de la justicia civil en los procesos de daños, en toda hipótesis de responsabilidad civil, más allá de las que ya han sido reguladas en el Código Civil o en la Ley de Defensa del Consumidor. El texto sería más o menos el siguiente. La acción preventiva procede cuando un hecho u omisión antijurídico haga previsible la producción de un daño o su continuación o su agravamiento. O sea, una acción civil de prevención de daños frente a una amenaza, en el caso calificada por la reforma como previsible la producción de un daño, continuación o agravamiento. Establece luego una serie de consideraciones que el juez deberá ponderar los criterios de menor restricción posible y el medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Esto es lo que ya ha aprobado en principio la Comisión de Reformas a través de la elaboración del equipo de trabajo de responsabilidad civil, que cuenta con algunos juristas muy importantes como Galdós, Sebastián Picasso y otros. Yo creo que esta innovación es la más importante a nivel de derecho de daños, la de crear la función preventiva en el juicio de daños, y además creo que es una vieja ambición de los civilistas, desde luego los más progresistas. Por ejemplo, nuestro querido Jorge Mossetti Turraspe, que aquí nos acompaña en la mesa, en el año 1971, o sea, hace 40 años, en su obra que considero célebre, Responsabilidad por daños, decía literalmente que los daños deben ser evitados y por ello campea la idea de la prevención con anterioridad a su producción. O sea, 40 años después, ese mensaje de Jorge se está posando sobre la reforma del Código Civil y tendríamos la prevención de daños en el Código Civil para todo el ámbito de la responsabilidad civil. También lo decía, por supuesto, nuestro querido gran maestro Augusto Mario Morelo. Por supuesto, en él pensaba Pascual cuando hablaba de La Plata como una ciudad con escuela de derecho. El gran visionario, creo yo, del derecho argentino, en el año 83 publicó un libro con algunos de sus discípulos que se llamaba La justicia entre dos épocas. Y allí proponía exactamente el ejercicio de la prevención como función judicial, con algunas argumentaciones que quiero repasar ahora. Había un capítulo que se llamaba
las nuevas exigencias de tutela, experiencias y alternativas para repensar la política procesal y asegurar la eficacia del servicio, como le gustaba a Morelo llamar al Poder Judicial. Y señalaba ahí que la prevención es una función que no escapa al campo de acción de la justicia civil, que los poderes de control de la administración pública pueden resultar insuficientes, por supuesto se refiere al ejercicio del poder de policía, de modo que quedan en manos del órgano jurisdiccional técnicas perentorias de tutela que ya no pueden transitar, decía Morelo, preventivamente nada más que en el derecho administrativo. Esa fue la lucha durante mucho tiempo. Los administrativistas no nos acompañaban a los civilistas en esta idea de que los juicios de daños y perjuicios pudieran adoptar roles preventivos. Entendían que a través de la administración pública, del derecho administrativo y del ejercicio del poder de policía, la prevención estaba garantizada y los hechos demostraban lo contrario, que muchas veces no existía o voluntades políticas o herramientas o mera insuficiencia o ineficacia de la administración pública para lograr la evitación de los daños. Los accidentes de tránsito están todos los días a pesar de las normas de tránsito y de las autoridades administrativas de control, y lo mismo ocurre, por supuesto, en el mercado de consumo. Las cláusulas abusivas están, los defectos en los productos, en los servicios están, a pesar que todas las actividades tienen la autoridad administrativa correspondiente. Por eso me parece, como decía al principio, que va a ser muy importante la prevención dentro de los juicios de daños a través de la reforma del Código Civil y sobre todo, por supuesto, cuando se trata de daños colectivos, porque tratándose de daños colectivos, el único modo de proteger verdaderamente esos derechos de incidencia colectiva a los que se refiere el artículo 43 de la Constitución Nacional es lograr la evitación de los mismos, en lugar de lo que el derecho de daños tradicional traería como una herramienta insuficiente, que es dañar y resarcir constantemente cada vez que individualmente se sufre uno de estos menoscabos. Solo a través de la prevención, como la jurisprudencia en la Argentina ya lo ha hecho incluso antes de la reforma constitucional, se pueden evitar que estos daños continúen y afecten con incidencia colectiva. Recuerdo, por ejemplo, pronunciamientos judiciales muy importantes antes de la vigencia de estas normas que estamos mencionando, que han sido dictados por distintos tribunales de nuestro país. Por ejemplo, en materia de contaminación ambiental, todos los casos contra la empresa Copetro, dictados por la Cámara Civil y Comercial de La Plata y luego por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero también en materia de defensa del consumidor, por ejemplo, por productos defectuosos. Recuerdo el caso de Blasi contra Sebel, de la Cámara Nacional Comercial de la Capital Federal, entre muchos otros que han dado pie también a esta evolución del derecho de daños hacia la prevención. El segundo de los temas que quería detenerme es el de resarcimiento de daños colectivos. Creo que es otra de las grandes evoluciones que trajo todo este movimiento por la defensa de los intereses difusos y el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva en la Constitución Nacional. Que también la Ley de Defensa del Consumidor 24240 en el artículo 52 ya generaba, legitimando a las asociaciones de defensa del consumidor y otros entes para iniciar acciones colectivas, no solo para la prevención, sino también para el resarcimiento de daños, a tal punto que tuvimos en la Argentina ya un leading case anterior a muchas otras normas que se fueron dictando ulteriormente, que fue el de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires contra Edesur por aquel famoso apagón de energía eléctrica que existió en la Ciudad de Buenos Aires y que fue verdaderamente un precedente por el cual se ordenó la indemnización de daños colectivos, aun cuando no estaba regulado positivamente por la Ley de Defensa del Consumidor, que solo otorgaba la legitimación, pero recién en el 2008, a través de una de sus reformas, creó una suerte de procedimiento a los efectos de este tipo de acciones colectivas. Esta reforma al Código Civil, en su capítulo sobre responsabilidad civil, está proyectando el resarcimiento de daños colectivos también a través de una norma que va a establecer aproximadamente un texto como el siguiente.
Cuando exista lesión a un derecho de incidencia colectivo, corresponderá prioritariamente la reposición al estado anterior. Si ello fuera total o parcialmente imposible o resultara insuficiente, procederá una indemnización. Si la indemnización se fija en dinero, tendrá el destino que le asigne el juez por resolución fundada. Una verdadera acción de clase, legitimando, como ya lo hizo la Constitución Nacional, al afectado, al defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Este sería aproximadamente el texto. Para ir cerrando, quiero agregar que ustedes verán, y esto verdaderamente a nosotros nos encanta, todas las evoluciones del derecho de daños, prevención como rol de la justicia civil y resarcimientos de daños colectivos significan acrecentar enormemente el activismo judicial, y para ello es necesario que esta reforma al Código Civil también corrija una enorme deficiencia de la Ley de Defensa del Consumidor, que reformada en 2008 incorporó un artículo 40 bis que autoriza a la administración pública a fijar indemnizaciones menores, digo cuantitativamente porque hay un tope de hasta aproximadamente 7.000 pesos, que está mal fundado en el precedente Ángel Estrada de la Corte Federal, porque en verdad los organismos administrativos de defensa del consumidor en la Argentina no cumplen con los requisitos que el caso Ángel Estrada de la Corte Federal estableció para otorgarle funciones jurisdiccionales excepcionalmente a los organismos administrativos. Por eso hemos sugerido desde nuestro grupo de trabajo a la Comisión de Reformas que también se aproveche en pos de valorar el activismo judicial y, por supuesto, frenar ciertas invasiones impropias e inconstitucionales de la función jurisdiccional por parte de la administración pública, que esta no sería la única, por supuesto, pero es la que nos atañe en este momento, a que si no se deroga el 40 bis, al menos se reforme aplicando puntualmente los requisitos del caso Ángel Estrada de la Corte Federal, de manera tal que ese 40 bis autorice solo excepcionalmente a la administración pública a adoptar estas funciones jurisdiccionales fijando indemnizaciones, en la medida que se den esos recaudos que ustedes recordarán, entre otros, son que se trate de organismos creados por ley y dotados por ley de facultades jurisdiccionales, que no los hay en la Argentina en materia de defensa del consumidor, y que tengan una especialización técnica, independencia e imparcialidad, vale decir la idea de tribunales administrativos que están muy lejos de los organismos de defensa del consumidor en la Argentina, que son direcciones de comercio de los ministerios de Economía o de la Producción, que nada tienen que ver con la idea de tribunales administrativos. También postulamos que, corrigiendo el 40 bis, estas indemnizaciones en sede administrativa solo puedan referirse a daños a los bienes, o sea, nunca daños corporales y, por supuesto, tampoco extrapatrimoniales, porque el texto actual permite verdaderamente, por su laxa redacción, apuntar a cualquier tipo de daño. Para terminar, ya sé que me quedan 3 minutos, Pascual. Uno, por los 2 que le prometí a Lili, si no. Ya perdió Lili. Pero me tengo que referir al tema de las indemnizaciones punitivas porque sé que es muy importante para toda la comunidad jurídica y en particular para la magistratura. Ustedes saben que fue incorporado por primera vez en el derecho argentino, entre los pocos países de derecho continental del mundo que lo han aceptado, en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y también muy mal redactada la reforma del año 2008 porque ignoró que las indemnizaciones punitivas en todo el mundo, donde se inventaron y donde se copiaron, son medidas absolutamente excepcionales para casos de extrema gravedad, multas civiles o sanciones punitivas que se fijan en casos de graves menosprecios sobre los derechos ajenos o de estar en juego derechos fundamentales como la vida, la salud o ilícitos lucrativos por parte de las empresas. En cambio, el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, aclaro que estoy a favor totalmente de esta idea de las indemnizaciones punitivas, pero como algo excepcional, lo establecieron para cualquier incumplimiento legal o contractual y solo fijaron requisitos a los efectos de graduar la indemnización, pero no para su procedencia. Ya existen algunos precedentes en la Argentina, en particular en Salta, en Mar del Plata, en Córdoba, fijando indemnizaciones punitivas, algunas de ellas importantes
económicamente, aunque no firmes aún. Por ejemplo, contra Pepsi-Cola, en primera instancia en Córdoba se aplicaron 2 millones de pesos de indemnización punitiva por un objeto extraño dentro de una botella, etcétera, etcétera. Bueno, la reforma del Código Civil piensa incorporar la sanción punitiva, pero más allá del derecho del consumidor, para toda la responsabilidad civil, pero como una situación absolutamente excepcional. Diría la norma, esto está muy discutido entre el equipo de trabajo y la comisión, que el juez tiene atribuciones para aplicar a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción punitiva pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio de los derechos de incidencia colectiva y una serie de circunstancias que la norma establecería, sobre todo que la sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada, o sea, no necesariamente para el damnificado, como establece hoy la Ley de Defensa del Consumidor. Por supuesto, de sancionarse la reforma del Código Civil con esta restricción a los efectos de las indemnizaciones punitivas, va a alcanzar también al derecho del consumidor, o sea, esa norma laxa del 52 bis de la Ley 24.240 va a quedar también acotada a las pautas que establezca la reforma del Código Civil. Como conclusión, entonces, sobre esos 3 puntos que hablamos en el campo del derecho de daños y derecho del consumidor, prevención, daños colectivos e indemnizaciones punitivas, me parece que en todo esto la reforma del Código Civil sería indudablemente una evolución que la mayoría de los civilistas y especialistas del derecho de daños aplauden y además, a mi juicio, muy seria y muy equilibrada. Muchas gracias. Gracias.